Y es un tema que es importante porque es una realidad con la que nosotros vivimos todos los días. De hecho, para nosotros los seres humanos, y antes de que el Señor aparezca por segunda vez, todos estamos destinados a sufrir la primera muerte. Así que tenemos la fe de que Cristo viene muy pronto, pero inclusive el asunto o el sueño de la muerte puede ser un asunto que puede sorprendernos a nosotros esta misma noche. Así que aunque tengamos nuestra esperanza puesta en la segunda venida, la realidad es que la muerte nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, incluyendo en este mismo instante. Sí, pastor. Que no sabe uno. Uno puede, o sea, realmente uno sabe dónde uno nació, pero digo, y lo sabe uno después del tiempo, porque tampoco uno lo sabe cuando uno nace. Pero dónde uno va a morir y cuándo, no lo sabemos. Y precisamente es un... Hey. Nadie se prepara. Inclusive a veces cuando aún una persona está con alguna enfermedad terminal, sigue siendo, en el momento en que la persona fallece, sigue siendo fuerte y sigue siendo chocante la muerte, ¿verdad?, de cualquiera de nuestros seres queridos. En la tumba de mi madre está escrito lo que aparece registrado en Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, desde que yo visito, ¿verdad?, la tumba de mi madre, luego de que pusieron esta inscripción en su tumba, es uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Y ciertamente pues lo he llevado conmigo, ¿verdad?, toda mi vida, porque es la esperanza que tenemos aquellos que hemos perdido, ¿verdad?, algún familiar nuestro. Sin embargo, yo quiero hablar un poco acerca de esto porque hay una preocupación genuina sobre este asunto de la muerte, y aunque usted no lo crea, el asunto de la muerte es tan doloroso que nosotros a veces quisiéramos que fuera otra cosa y no lo que dice la Escritura. Al punto de que a veces popularmente seguimos las mismas frases que se utilizan en el mundo, por ejemplo, que descanse en paz. Cuando decimos el Señor lo tenga en la gloria. Y son expresiones que a veces se utilizan, y aunque usted no lo crea, se utilizan por miembros de nuestra iglesia. Y yo me pregunto si nosotros estamos claros de qué pasa con los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? La muerte es tan misteriosa que realmente nos deja a todos atónitos, definitivamente, cuando tenemos que pasar por ese valle, ¿verdad?, en el caso de nuestros seres amados, que no quisiéramos que la historia terminara allí. Se nos hace difícil entender la muerte. Y hay algo por lo cual es así. Nosotros no fuimos creados para morir. Aunque nosotros en nuestra experiencia humana sabemos que vamos a morir, nosotros no fuimos creados para morir. Por lo tanto, aunque la muerte es una realidad natural del ser humano, nosotros nos resistimos y nos negamos a que sea una realidad. La Biblia nos habla acerca de este tema, y de eso es que yo quiero hablar con ustedes un poquito en esta noche y repasar un poco acerca de lo que la Biblia enseña o no enseña con respecto a la muerte. La Biblia sí nos enseña que existe la inmortalidad, ¿verdad? Y esa inmortalidad es el estado o la calidad de no estar sujeto a la muerte. Cuando nuestros primeros padres fueron creados para ser inmortales. No tenían vida en sí, pero en la medida en que ellos obedecieran a Dios, serían inmortales. Es decir, la inmortalidad que ellos disfrutaban era una inmortalidad condicionada. Eso es muy importante. En Cristo hay vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo. Por eso es que esa es una de las características o atributos que reconocemos que Cristo es Dios. Porque Él mismo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo ¿a qué? A tomar. Quien único puede hacer eso es Dios. Ningún ser, no importa cuán excelso pueda parecernos a nosotros, ningún ser creado
tiene vida en sí mismo, no puede poner su vida y volverla a tomar. Los traductores de la Escritura usaron la palabra inmortalidad, ¿verdad?, en varios, para traducir el término, que en el caso del Nuevo Testamento viene del griego atanasia, que es sin muerte, o aftrasia, que es incorruptible, algo que no padece de la muerte o no sufre la muerte o que no se corrompe, porque sabemos que como resultado de la muerte, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Usted puede escoger la fruta más hermosa que usted puede imaginar en el supermercado. Usted va a Costco, que es mi supermercado favorito, sin hacer promoción, y si hay que cobrar por esto, pues no puede ser en sábado. Y usted va a Costco y usted ve las frutas preciosas, ¿verdad que sí? No importa cuán linda sea esa fruta, finalmente si usted la deja en algún lugar o se queda allí, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo huele un saco de papas cuando ya está corrompido? Horrible. Nosotros disfrutamos la vida que tenemos ahora, mientras tenemos el aliento, ¿verdad?, de vida. Pero lamentablemente cuando ocurre la muerte, ocurre ¿qué cosa? La corrupción, ¿verdad? Ese cuerpo que era inmortal, resulta ahora que es un cuerpo, ¿verdad?, que ahora es corruptible. La Escritura revela que el eterno Dios es inmortal. De hecho, el apóstol Pablo en ese contexto dice que es el único que tiene inmortalidad. Y esto es bien importante porque muchas personas en el mundo creen que el ser humano tiene dentro de sí algo que se le llama alma, que se desprende de la parte física del cuerpo y que eso que se le llama alma o un tipo de espíritu, que lo hemos visto en muchas películas, y aquellos que nos gusta, ¿verdad?, ver películas y demás, sabemos que muchas películas recientes que han salido de Hollywood han trabajado el tema de la vida después de la muerte. Y libros que se han escrito y novelas que se han escrito, todo esto, enseñándole realmente a la gente, enseñándole que existe tal cosa como algo, un ente que se desprende de nosotros y que tiene vida eterna o que vive inmortalmente, independientemente del lugar donde lo querramos ubicar posteriormente, ¿verdad? Y eso va a depender de las creencias de cada persona. Algunos piensan que, algunos creen en la reencarnación, que son unos ciclos evolutivos, o se supone que son unos ciclos evolutivos, ¿verdad?, donde esa persona muere, se convierte en otra cosa y así, etcétera, etcétera. Otros piensan que va directamente hacia el cielo, otros piensan que va directamente al infierno, algunos piensan, o dentro de esas creencias también está, que la persona queda en un lugar intermedio que se le llama limbo, ¿verdad?, que es un lugar, limbo no, el limbo es donde quedan los niños no bautizados, es el purgatorio, donde la persona purga, el alma purga, esas cosas, ¿verdad?, todavía existen, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, los seres humanos y la cultura popular, miren, y lo interesante es que en la cultura popular hay tantas contradicciones con respecto al asunto del alma, porque aunque muchos creen que el alma de alguna manera trasciende, puede trascender de muchas maneras. No se han puesto de acuerdo cómo trasciende, ¿verdad? Así que hay muchas creencias que obviamente la mayor parte de ellas vienen de Oriente, de las religiones paganas, que adoptaron ese tipo de evolución o ese tipo de desprendimiento de esa alma o de ese espíritu que sigue viviendo eternamente. Los términos relacionados con alma y espíritu se mencionan en la Biblia más de 1600 veces, pero algo bien interesante es que nunca los van a encontrar asociados con los términos de inmortal o inmortalidad. Ninguno de esos conceptos, tanto alma como espíritu. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio libre albedrío, que es el poder ¿para qué? El libre albedrío para poder escoger. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos el poder de escoger, el poder de elegir. Y su existencia continuada dependería de su continua obediencia mediante el poder de Dios. De modo que la posesión del don de la inmortalidad era ¿qué cosa? Condicional. Cuando vamos a los pasajes bíblicos en Génesis nos encontramos que Dios le advirtió a ellos acerca del árbol y le dijo que el día que comieran de ese árbol, ¿qué habría de ocurrir? ¿Qué habrían de qué? ¿Ustedes creen que realmente sería una advertencia decirles, bueno, lo que pasa es, ustedes no van a realmente a morir? Ustedes van simplemente a hacer un alma que va a continuar viviendo eternamente. ¿Ustedes creen que realmente esa es la advertencia que Dios le estaba dando a Adán y a Eva? Morir era morir.
Porque si su existencia continuaría como espíritu o como un alma que de alguna manera inclusive tiene mejores posibilidades que el cuerpo físico que nosotros tenemos. Porque bajo esa creencia, si yo soy un alma, un espíritu, yo vengo y hago esto. ¿Y qué pasó? Y paso a la pared. No creo que pueda. Necesitaré un chip-hammer. ¿O podría qué? ¿Qué otra cosa podría hacer? Según la cultura popular. Podría volar. Nadie, ustedes han visto cuando alguien le pasa por el medio, nadie podría qué? Matarme. Entonces ustedes creen que realmente la advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva de que si comían del fruto morirían, ¿era eso? ¿O era que realmente Dios le estaba diciendo, le dijo a ellos que si comían morirían muertos? Esto es bien importante porque siempre que nosotros vamos a estudiar algo, debemos ir al origen. Y cuando hablamos del tema de la muerte, pues es bueno también que nosotros vayamos a Génesis para ver cómo se inició la vida. ¿Verdad? Por eso es que cuando alguien me hace la pregunta, bueno, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Pues eso para mí es fácil de contestar. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Vamos a ver. Pues la gallina. Esto es bien fácil. ¿Por qué vino la gallina primero? Yo como cristiano creo que ¿qué? Que Dios creo que las cosas y les ordenó a que se ¿qué? A que se procrearan. La forma en que se procrea un gallo y una gallina, ¿cómo es? ¿A través de qué? Digo, obviamente, aparte de la cuestión biológica, pero genera ¿qué? La gallina. Un huevo. O sea, que el huevo es producto de una orden que Dios le dio a esos animales para que se reprodujeran. Pues esa contestación está sencilla. ¿Pero dónde la consigo esa contestación? En Génesis. ¿Dónde yo consigo la contestación de cómo surgió la vida? En Génesis. Yo sé cómo Dios creó al hombre. Vamos a ver ya mismo. Después que transgredieron el mandato de Dios, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es en verdad, como dice el apóstol Pablo, la muerte. Su acción indicó claramente que la inmortalidad prometida a condición de la obediencia se perdió lamentablemente por causa del pecado. Porque el pecado, aunque hay varias definiciones en la Biblia, principalmente es vivir separado de Dios. Y la realidad, quizás no sé si lo has pensado así, pero la realidad es que nosotros no podemos vivir separados de Dios. Lo único que nos permite mantener la vida, aunque vivamos espiritualmente separados de Dios, es una cosa que se llama gracia. Es un misterio. Es lo único que se interpone entre nosotros como pecadores y la pena que debíamos pagar, que es la muerte. Es la gracia. Esa gracia se instaló automáticamente en el mismo momento que Adán y Eva pecaron y no sufrieron la muerte inmediata que merecían. Eso que intervino allí y que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, el primer mensaje evangélico que aparece en la Escritura, donde se prometió un Salvador, fue la primera intervención donde la gracia ocupó el lugar de la muerte por un tiempo. La gracia ocupó el lugar de ¿qué? De la muerte. Muchas veces se usa el término gracia en una forma un poco liviana, pero la gracia realmente es un detente provisional, temporero. Porque finalmente, ¿qué va a pasar? Finalmente, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Murieron o no murieron? Murieron. Por lo tanto, fue la gracia la que se interpuso, ¿verdad? La gracia de Dios, porque no es un ente aparte. Es el mismo carácter de Dios, el amor de Dios. Y dentro de esa gracia, darle la oportunidad al hombre, darle una segunda oportunidad. Aunque la gente nace siendo mortal, la Biblia nos anima a nosotros a buscar la inmortalidad. Porque la inmortalidad existe, pero existe en Dios. Nosotros la perdimos. Y en Romanos 6:23 se nos dice que Jesucristo es la fuente ¿de qué? De esta inmortalidad. Es otro pasaje bíblico que a mí siempre me gusta traer el elemento de la divinidad de Cristo porque creo que es algo que debemos siempre afirmar y reafirmar entre nosotros.
que Cristo es verdaderamente Dios. Las Escrituras así lo atestiguan constantemente. De hecho, una cosa que uno ve es que Cristo, de hecho lo enfatizan tanto, como Cristo el dador de la vida. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. En Él estaba la vida, en Él está la luz. Cristo es el centro. Hoy que estamos hablando de este tema, no puedo dejar de lado la tristeza que verdaderamente pues embarga para muchas personas el saber que en esta mañana cuando se levantaron hablando acerca de la muerte y el misterio de la muerte, del del fallecimiento, sí. ¿Cuántos de ustedes conocieron al Jeff Antoine Bourdain? ¿Ah? ¿Llegaron a ver? Salía en Discovery, en CNN. Yo veía muchísimo pues a mí me encanta la cocina y aunque a veces hacía programas de comerse saltamontes y cosas, yo no sé por qué, será que soy morboso un poquito, pero me gustaba verlo comer saltamontes a esa gente, aunque yo no me los coma. Pero a veces veía los programas, cómo esa gente se comen esas cosas locas de allá. Y él hacía ese tipo de cosas, iba a diferentes lugares y comía diferentes platos y qué sé yo qué. Lamentablemente ese hombre, no sé a qué hora en el día de hoy, lamentablemente él se suicidó. 61 años tenía. Le digo esto porque me vino mientras estaba repasando el tema, ¿verdad? Vi esta mañana cuando vi esa noticia, yo digo, lo que es la muerte, ¿verdad? Y cómo algunos quieren vivir y otros ¿qué? Quieren morir. Y eso de querer morir está ocurriendo muchísimo. Y está ocurriendo mucho con las celebridades. Hace 2 semanas se suicidó también una señora multimillonaria que era creadora de carteras, era. Un montón de cosas que tenía. Dinero no le faltaba. Pero parece que algo le faltaba en su corazón. Porque tomó la decisión de privarse de la vida. Triste, ¿verdad? Pero en Cristo tenemos vida y una vida inmortal. Lo que pasa es que si Cristo no está en nosotros, pudieran prometernos la vida inmortal, pero ¿qué pasaría con el hombre? Aquí vemos el caso de un hombre, básicamente lo tenía todo, tenía fama. Y si ustedes supieran la historia de Bourdain, a usted le daría más pena todavía, porque él lo hizo. Yo conozco un poquito porque después seguí su programa y realmente me sorprendió tanto que él tomara esa decisión hoy después de lo que ese hombre había superado en su vida. Pero si ustedes quieren buscarlo en internet, después lo buscan para que ustedes vean todos los procesos que él pasó y sin embargo, lamentablemente, a sus 61 años decidió no vivir más. Juan señala que recibimos el don de la vida eterna cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y este don finalmente se implementará cuando Cristo regrese. Ese será el punto climático en la experiencia de nosotros como cristianos. El cristiano, nosotros cuando fallecemos, igual que los demás, sufrimos ¿de qué? ¿De la primera qué? De la primera muerte. Ninguno de nosotros está librado a menos que el Señor venga antes o a menos que alguno de ustedes sea trasladado vivo como Elías, ¿verdad? Lo fue al cielo, o Enoc, que también fue trasladado vivo. Pero si no tenemos esa experiencia, lo más seguro es que nosotros vamos a participar casi todos los que estamos aquí, ¿de qué? De la resurrección. Muy bien, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero eso no ocurrirá hasta que Cristo regrese. La muerte no es una aniquilación completa, es solamente un estado de inconsciencia temporal mientras la persona espera ¿qué cosa? La resurrección. La esperanza del cristiano está cifrada en la resurrección. ¿Okay? En la resurrección es importante porque la Biblia siempre apunta, sobre todo en muchas de las cartas paulinas, en Primera Tesalonicenses y demás, vamos a ver que siempre se apunta hacia la resurrección. La Biblia no anticipa a nadie en ningún lugar que cuando usted muere, usted inmediatamente va a estar ante la presencia de Dios. Eso no está en ninguna parte. Siempre ese punto climático está proyectado hacia la resurrección. De hecho, cuando usted va a Juan capítulo 11 y ve el diálogo que hay entre Jesús y Marta, ustedes se van a dar cuenta de lo que Jesús le está diciendo y lo que ella ya entendía y sabía como correcto. ¿Cuándo vería a Lázaro vivo? ¿Ustedes recuerdan? Lo que pasa es que Jesús estaba entrando en otro tema porque Jesús lo iba a resucitar. Sabía lo que él iba a hacer. Pero ella estaba muy clara
de cuándo ella iba a volver a ver a su hermano Lázaro. Ella sabía que Lázaro no estaba en el cielo, ella sabía que lo vería en el día en que Cristo viniera, en la resurrección, ese momento de la resurrección. Muy bien. Y la Biblia llama repetidamente, y nuestro Señor Jesucristo así lo hace, como un estado intermedio, como un sueño. La Biblia, nosotros muchas veces la gente piensa que es algo ridículo, pero es que la Biblia lo ve de esa manera porque realmente la primera muerte es un sueño, porque todavía sigue siendo un estado intermedio. ¿Por qué es un estado intermedio? Es un estado intermedio para el creyente y el no creyente. Para el creyente es un estado intermedio que está esperando la resurrección cuando Cristo venga. Para los impíos o los no conversos es un estado intermedio porque su destrucción final no ocurrirá hasta mucho después, terminado el milenio. Por lo tanto, esta primera muerte que sufrimos todos, creyentes o no creyentes, sigue siendo realmente un ¿qué? Un sueño. Pero vamos a ver algo bien interesante. ¿Por qué la Biblia caracteriza como la muerte como un sueño? Bueno, lo primero es que los que duermen están ¿qué? Inconscientes, ¿verdad que sí? Cuando usted duerme, cuando usted verdaderamente, no dormitando, cuando usted está dormido, usted no siente nada. Usted puede haber un terremoto, digo, a menos que sea una cosa, ¿verdad? En la escala Richter, una cosa bien grande, pero usted no siente nada. Y usted lo próximo que sabe es que abrió los ojos. Es más, yo le voy a decir, ¿cuántos de ustedes se han quedado dormidos de momento por varios minutos y se levantan azorados, como dicen en el campo, porque se quedaron dormidos? Pero saben que en esos minutos que pasaron y de momento miran el reloj, a mí me ha pasado, por ejemplo, que en algún momento yo me he tirado una siestita porque me siento muy cansado o lo que sea, y si es cerca de la puesta del sol, cuando abro los ojos de noche, ¿no se levanta usted como que asustado? Pero usted no se enteró cómo pasó el tiempo. Porque usted estaba ¿qué? Inconsciente. Así pasa con los muertos. Durante el sueño, los pensamientos conscientes también cesan. Y el sueño pone fin a todas las actividades del día. Por eso es que se utiliza la expresión, ¿verdad?, del sueño como si fuera algún tipo de metáfora y desde el punto de vista espiritual, ¿verdad?, y doctrinal. Es correcta, en ese sentido se compara ciertamente con un sueño. El sueño también nos desliga de los que están despiertos y de sus actividades, porque mientras yo estaba dándome esa siesta ahí, todo el mundo a lo mejor mi esposa estaba limpiando el mundo entero y cuando yo llegué todo está limpio. Eso pasa a veces. Después pasa otra cosa. Pero sí, definitivamente se desliga uno con ese sueñito que uno tomó, ¿verdad? Mientras que los otros continúan en sus actividades. Lo mismo pasa con la muerte. Cuando una persona, las personas que mueren, que están descansando en la bienaventurada esperanza, cuando vengan a la resurrección, algo bien interesante que va a ocurrir, y por eso es que se compara con el sueño, es que cuando ellos se levanten, ellos no tendrán conciencia del tiempo que pasó. No tendrán conciencia del tiempo que pasó. El sueño normal también deja inactivas las emociones conscientes. Durante el sueño los seres humanos no alaban a Dios. Y el sueño también anticipa un despertar. Todo tiene ahí las referencias bíblicas, ¿verdad?, que usted así las puede buscar. El que quiera el material, pues se lo puedo hacer llegar por correo electrónico. En la creación humana, la unión del polvo, los elementos de la tierra y el aliento de vida fue lo que produjeron un ser viviente o alma. Desde el punto de vista bíblico, y esto es bien importante porque a veces, aunque usted no lo crea, uno puede estar mucho tiempo en la iglesia y el concepto alma se le complica a la gente. Pero se nos complica porque a menos que usted no haya tenido una crianza en la iglesia adventista del séptimo día y usted conoció el mensaje después, y aun aunque haya sido criado en la iglesia, usted tiene en su mente el concepto popular muchas veces de la muerte, de lo que es el alma, de lo que es el sepulcro, de lo que son las palabras como infierno. Y tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usted interpreta la Biblia con conceptos suyos, con los que usted se crió, usted podría estar teniendo una interpretación equivocada de lo que dice la Biblia. Y eso pasa constantemente. Pasa constantemente. Si yo tengo una idea del infierno, de gente quemándose eternamente, cuando yo voy a la Biblia,
pienso que cuando se utiliza en una traducción la palabra infierno del griego, que creían en un infierno como popularmente se cree, pues entonces yo voy a estar pensando no en un sepulcro, no en la acción del lago de azufre, sino que voy a estar pensando precisamente en el Hades. Y cuando pienso en el Hades, pienso en qué Hades. ¿En qué Hades usted piensa? En confianza, dígame, si alguien le dice el Hades, ¿en qué usted está pensando? Dígame si es o no cierto que usted está pensando en la mitología griega. Y está pensando en este inframundo donde las almas están ahí. Porque ese es el concepto que usted tiene popularmente de las películas y de los muñequitos, de todo lo que el diablo utiliza para inyectarnos doctrina. Entonces nosotros pensamos, en un sitio donde la gente está ahí, un lugar, o ya sea quemándose, aunque en el Hades era otra cosa, pero depende, un infierno que está la persona constantemente quemándose. Y algunos creen que usted se deshace, vuelve y se rehace, vuelve y se quema, vuelve y se rehace, y así usted está toda la eternidad. Si usted se cría con ese pensamiento, su visión de Dios nunca va a ser la visión de un Dios de amor y de misericordia. Nunca, no puede ser. De hecho, muchas de las personas ateas con las que yo he compartido, por no decir la mayoría porque no los he entrevistado en todos los aspectos, pero cuando yo que tengo amistades que no son creyentes y compañeros que no son creyentes, y no creyentes de que no crean, de que sencillamente son ateos, muchos de ellos el problema que tienen es el concepto sobre el infierno, creyendo que la Biblia plantea o presenta a un Dios que tiene un lugar donde envía a todo aquel que no le hace caso y lo está quemando eternamente. Y la pregunta que me dicen, ¿cómo tú puedes creer en un Dios así? Y claro, ahí es que tú tienes la oportunidad de abrir las escrituras y decirle, es que estás equivocado. Eso me pasó una vez en la universidad. Cuando un profesor, un doctor en el edificio de pedagogía allí en Río Piedras, se puso allá, tiró todo un planteamiento contra el cristianismo haciendo alusión del infierno. Cuando ve esta manita, bueno, no era tan manita, pues ya era grande, pero digo, no tan grande, ¿verdad? Pero cuando ve la mano que disiente. Y yo levanté mi mano en todo aquel grupo y habían varios cristianos allí, lo que pasa es que eran cristianos que creían lo que le estaba diciendo. Y cuando yo le levanto la mano y le digo, profesor, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo que no está de acuerdo conmigo? ¿Pero tú eres cristiano o no eres cristiano? No, yo soy cristiano, pero yo soy adventista del séptimo día. Y nosotros los adventistas del séptimo día entendemos que esa interpretación está equivocada y no es bíblica. ¿Cómo que no es bíblica? Eso es lo que cree la iglesia católica. Empezamos, este es el problema y vamos a empezar por ahí. Empezamos a hablar un rato y como tuvimos que, después él me dijo que cuando termináramos que él quiere hablar conmigo y me quedé. Pero de momento, por lo menos, él dijo, bueno, pues todos los demás que creen eso, menos Carlos. Pero me dio la oportunidad de explicarle a él de que cuál es el concepto verdadero de la Biblia con respecto a ese asunto. Y ya yo sé que de ahí en adelante él tenía que hacer una excepción, de que no todos creían lo mismo. Pero allá había muchos cristianos con los que yo conocía y que habíamos hablado de muchos de estos temas, que no pudieron levantar la mano ni refutar el argumento que él les trajo con respecto a cómo es posible que Dios pueda ser realmente un Dios de misericordia, un Dios de amor, cuando coge una persona y la pone a quemarse eternamente. Porque sí va a haber la muerte, sí va a haber un castigo. Pero póngase usted a pensar por un momento lo que significa una persona quemándose eternamente. Eso es lo que usted tiene que contemplar cuando usted cree que el alma es inmortal. Porque si fuera un paraíso, pues chévere, todo el mundo quiere ser inmortal. Pero si usted estuviera en un infierno quemándose, y usted saberlo, porque inclusive hay personas que plantean que los vamos a poder ver, y utilizan entonces la alegoría de Lázaro y el rico. Imagínese que su papá o su mamá se perdieran, y usted tuviera que estar viendo a su papá o a su mamá o a su hijo quemándose en un infierno eternamente, y que ellos tengan la oportunidad de comunicarse con usted, como pasa con la alegoría de Lázaro y el rico. ¿Le parecería a usted que eso es justicia, que eso es misericordia de parte de Dios? Eso no es lo que enseña la palabra. Por eso es bien importante entender esto, porque aunque usted no lo crea, muchas veces somos contaminados con estas ideas que no provienen de la Escritura.
tienen un concepto equivocado o errado acerca de Dios. Adán no recibió el alma como entidad separada, sino que él llegó a ser un alma viviente, producto de la combinación de los elementos naturales, los elementos físicos o terrestres que Dios utilizó. Interesantemente, fue la única criatura que él no creó con su palabra, sino que él que usó ¿qué? Sus manos. Nos dio, tomó su tiempo, lo cual nos da a nosotros una dignidad distintiva del resto de los animales. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una dignidad distintiva, no solamente de los animales, sino con respecto a cualquier otro ser humano. Bueno, lo que pasa, somos del reino animal en el sentido de que un animal es un ser viviente que se mueve. pero somos una criatura distinta, ¿verdad? Sí, porque somos mamíferos y, ¿verdad? Tenemos eso. Pero nosotros fuimos creados distintos. Y fuimos creados el mismo día. Pues nosotros somos producto en el sexto día. Pero la distinción está, pastor, en lo siguiente, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahí está la distinción. La distinción es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados de esa manera. Nosotros podemos pensar, nosotros podemos evaluar, nosotros podemos construir, nosotros podemos aspirar, podemos planificar y podemos ser, de hecho, la Biblia nos llama a nosotros dioses, con D minúscula, en Salmo, aparece en varias ocasiones, porque somos una figura o una forma de dioses en la medida en que nosotros tenemos atributos que en nuestra limitada condición son como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser inteligente que crea, que planifica, que diseña, que habla, se comunica. Y todos esos atributos que tiene un ser inteligente, Dios nos los dio a nosotros. Claro, en la forma limitada de nosotros como los seres humanos, que fuimos creados un poco inferior a ¿quiénes? A los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son superiores en naturaleza a nosotros, incluyendo cuando Adán y Eva fueron creados. Eso es lo que dice el salmista. Así que esto es bien importante. En la muerte lo que ocurre es que todo ese proceso se revierte. ¿Ok? El aliento o el soplo de vida que Dios da, vuelve a Él, porque Él es la fuente de la vida. No va a ningún otro sitio. Vuelve al originador de la vida. Y toda esa materia física que está allí, esos elementos, vuelven entonces ¿qué? A la tierra. Y Dios lo dijo. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el aliento de vida es de Él, no es de nosotros. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en ese proceso? ¿Dónde quedamos nosotros? Bueno, eso es un tema interesante, no lo vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Pero la Biblia sí habla acerca habla acerca de unos libros y habla acerca de unas memorias que existen. ¿Cómo funciona eso? La Biblia no habla mucho en detalle. ¿Qué es lo que pasa? Si eso es un archivo, un chip en algún lado, no sé. Nunca me pregunten porque eso lo hemos discutido en otros momentos. Pero ciertamente la Biblia sí nos asegura que todo el que cree en Cristo, aunque muera, ¿qué cosa? Vivirá. No importa si te hagan pedazos, no importa si estás hecho polvo, no importa. Si te creman como a los mártires, si te comió un león, si fuiste al océano, no importa en la forma en que tú hayas muerto, no se preocupen por eso, porque hay gente que no se crean. A mí hay personas que se me han acercado y se han preocupado por eso. No se preocupen por eso, porque Dios se encargará de todo eso, ¿verdad? Dios se encargará de regenerar a los que hemos perdido y nosotros cuando nos pase lo mismo. Así que polvo de la tierra más aliento de vida crea un alma viviente. Si nosotros creemos la sencilla palabra de Dios, nos vamos a evitar muchos problemas con este tema. Nos vamos a evitar problemas de creer que nuestros muertos están en algún sitio mirándonos o haciendo esto o haciendo lo otro, se nos aparecen. Otras cosas, otros elementos que se pueden manifestar que no son obviamente nuestros seres queridos, como son los demonios, que existen, los espíritus existen. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de presenciar una manifestación. Este servidor no son oportunidades que quisiera hablar de ellas, pero he estado en situaciones y en lugares donde sí he visto manifestaciones espirituales de otro nivel y de otro orden. Existen. Pero si nosotros no tenemos claro el asunto de la muerte, podemos ser engañados por estos espíritus creyendo que son nuestros familiares.
Cuando yo perdí a mi mamá, durante mucho tiempo, durante varios meses, yo tenía 8 años, y durante varios meses yo vi espíritus alrededor de mi cama. Yo los veía que se movían. Eran como una cosa, y yo tuve que, de hecho con mi abuela era que yo hablaba mucho de esas cosas, porque en aquel tiempo me estaba quedando con ella, y ella obviamente pues oraba, era una mujer de mucha fe, que descansa hoy en día en la bienaventurada esperanza también. Pero hubo muchas cosas que yo hablé con ella y yo las veía como tentaciones del enemigo, como que de alguna manera a que tú tuvieras la mente dándole vuelta a eso. Y fue bastante difícil, a veces ella se levantaba, yo me acostaba contra la pared de la cama y me metía así debajo de la frisa, porque yo veía algo, yo veía eso, unos seres como que se movían. Y yo no estoy loco. Ujú. Pasó cuando estaba, fui a un centro, tuve la experiencia. Entonces me dijeron que yo tenía unas facultades, que yo tenía mi abuelo, que había muerto hace muchos años, estaba conmigo. Y que eso era para que yo desarrollara eso. Gracias al Señor que después yo conocí a Cristo Jesús. Amén. Pero todos pasamos por esa etapa donde te hacen creer que tú tienes unas facultades más allá de lo que Dios dice. Es así. Y de hecho nosotros tuvimos en una iglesia en Salinas, ahora que el pastor dice eso, había una familia que trabajaba mucho con espiritismo. Y les digo esto porque es importante entender lo de la muerte, porque cuando uno no comprende eso, uno puede caer en el error o en el peligro de que puedan aparecer seres que le digan a usted algo y usted pensar que es o puede ser algún familiar o algo que usted piense que es positivo y es el enemigo. En un caso, pastor, en Salinas, nosotros tuvimos una hermana que ella había comenzado a ir a la iglesia adventista, pero su familia era bien conocida por trabajar en el espiritismo. Y de hecho en el área sur hay muchos de eso. Hay muchos centros espiritistas. No crean que porque lo de Guayama, lo que son, ¿verdad? Eso es bastante cierto, por lo menos puedo decir de Salinas. Y yo recuerdo, hermanos, una vez un sábado en la iglesia, yo era un muchacho como de 15, 16 años, estaba el pastor Almaguer, para aquel tiempo, Joel Almaguer. Y esa hermana, nosotros la habíamos ido a visitar a la casa. Cuando uno iba a la casa, hermano, era una cosa bien, por la casa de la familia, no vivía sola. Y aquello era bien cargado, pastor, era una cosa, no, es algo que, o sea, y esa hermana empezamos, yo me acuerdo que mi papá y otros hermanos estaban dando el estudio. Fue un día al sábado, empezó a ir a la iglesia, con interés de continuar en la iglesia y ya estaba, y en un sábado se interrumpió el culto divino, pastor, pero una cosa que aquella hermana empezó y una voz que salía de ella que no era humana, hermano, no era humana, y allí estaba la iglesia en pleno, allí en ese lugar está el pastor Almaguer, que fue el que manejó la situación con los ancianos de iglesia. No, ni 4 hombres pudieron con esa hermana. Se tuvieron que echar como 6 hombres encima de ella, agarrarla para meterla entonces en un cuartito donde es en la iglesia Salina del Pueblo. Un cuartito que había hacia mano derecha donde tenían los niños para ponerla ahí, orar por ella, imposición de manos que estaba el pastor. Y aquello fue, hermano, se podrán imaginar cómo terminó ese culto divino. Y estas cosas son reales. Por eso es que hay que tener cuidado también con el tema de la muerte, porque si usted cree que sus seres vivos están de alguna manera, perdóneme, sus seres muertos están vivos, la tentación que tienen muchas personas, y yo conocí también una señora que fue víctima muchos años del espiritismo, es que usted va a tener una tentación de consultar a espiritistas. Si usted cree que su papá o su mamá están vivos en algún sitio, hay una gran tentación de que usted termine consultando a un espiritista. Y he visto muchos centros espiritistas, bueno, de hecho yo tenía un amigo mío que la abuela tenía un centro y cosas que vivo allí, de lejos, porque yo esas cosas de lejito. Pero, oh sí, existe.
Sí. Sí. El problema. Y si estamos en un lugar, hay que tener cuidado. Si yo no estoy preparado espiritualmente, yo corro peligro en ese lugar. Sí. Por eso es que tenemos que estar preparados todo el tiempo. Todo el tiempo. No, porque yo me voy a preparar para eso. No. Y si surge un momento que tú no estás preparado. Es que nunca sabe dónde. Una vez en Maranata pasó también, pastor, un viernes. Y aquello se vació la iglesia. Se quedaron como 5 personas. Los ancianos, me acuerdo que yo estaba allí, yo lo que hice fue orar. Me fui allí, el pastor fue allá. Son situaciones que pasan, pero ¿qué sucede? Les digo todo esto porque es importante tener claro esto, porque en la medida en que nosotros no lo tengamos claro, muchas personas pueden entender. Por ejemplo, miren, cuando las personas se ponen a jugar el cuija ese, gente en la iglesia, muchachos jóvenes se ponen a jugar eso. Pues usted está invitando a que se borre de su mente el concepto de la muerte y a ver, y entonces a curiosear con ese asunto de los espíritus y de los muertos. Y esos son juegos que muchas veces cuando somos muchachitos parecen inocentes, pero no son inocentes. Abren una puerta a unas cosas que verdaderamente son muy peligrosas. Muy bien, la declaración de Salomón que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de vida que Él impartió. Porque solamente en Dios hay vida en sí mismo. Él es el único que tiene vida. Y miren, y tenemos que tener bien claro lo siguiente: la vida que tiene el enemigo la tiene por la misericordia y la gracia de Dios. Dios es quien está en control. Y algo bien importante que a veces perdemos de perspectiva: no solamente Dios es el único que puede dar la vida, Dios es el único que la puede sustentar. La vida no existiría, hermano, y no estoy hablando del pecado ni la destrucción. La vida como nosotros la conocemos no existiría si no fuera porque Dios la sostiene. La Biblia nos dice que no cae ni una hoja de un árbol, ni una hoja de un árbol, eso es mucho decir, sin que nuestro Padre que está en los cielos tome conocimiento de ello. Las cosas no ocurren por casualidad, sino hay una causalidad y solamente Dios la conoce. Que nosotros no entendamos muchos procesos, que nosotros no entendamos a veces por qué alguien muere o no muere, o si es justo o si no es justo. Solamente Dios es el único que conoce todas las cosas, es el único que conoce el fin desde el principio. La Biblia nos da suficiente información para nosotros no vivir engañados. Porque si hay dos errores fundamentales o descomunales en este mundo, tienen que ver primero con el falso día de reposo y el segundo con la inmortalidad del alma. Y de hecho, eso va a atraer a muchos. No hay indicación de que el espíritu o ese aliento sea una entidad consciente separada del cuerpo. Es decir, no hay un ente que va y está ante el Padre o ante la presencia del Padre, ¿verdad?, intercediendo por nosotros de alguna manera, velando por nosotros. Y óigame, y eso es bien bonito. Miren, si hay algo difícil para un cristiano adventista del séptimo día a veces, es cuando le invitan a uno quizás a tener algunas palabras en un funeral, en un sepelio donde la persona no es adventista. Porque si la persona es adventista y usted es adventista, es fácil. Usted lee un par de versículos el día de la resurrección. Pero las personas quieren escuchar que esa persona que se entró a tiros con otro y terminó muerto, quieren escuchar que de alguna manera esa persona está ante la presencia del Padre. Pero la Biblia no enseña eso. Y ustedes saben cuál es el peligro de esto, hermano. No es insensibilidad. Es que si nosotros hiciéramos eso o nosotros creyéramos esto, estaríamos engañándonos. Las personas, ¿usted cree que usted se prepararía si usted supiera que usted vive eternamente no importa qué? ¿Y para qué? Si nuestra naturaleza humana, que es carnal y pecaminosa, es más fácil hacer lo que nos da la gana. ¿Para qué someterse? Si fuera así, la gente no seguiría a Cristo. Por eso es que el peligro de la inmortalidad del alma es enseñarle a la gente que usted es inmortal. Si usted comienza con esa base, el engaño de Satanás se produce al decirnos que somos como dioses. Si yo soy como Dios, ¿para qué yo necesito de Cristo?
Yo sé que muchas veces en la iglesia estudiamos este tema y nunca preguntamos cuál es la lógica detrás de toda esta cuestión. Esto no es un asunto que enseña la iglesia así porque sí. Lo que pasa es que a veces no profundizamos en la lógica de lo que está detrás de esto. Pero lo que está detrás de todo esto es que usted no reconocería que solamente hay vida en Dios. Usted se consideraría un Dios como Dios. Y esa es la nueva era. La nueva era es que usted es un Dios. Después de todo, usted es un Dios. Los mormones lo creen. Los mormones creen que Dios es un ser humano como tú y como yo que evolucionó. Eso es lo que ellos creen. Cuando usted hace eso, usted destruye al Creador. Por lo menos de su mente, quiero decir, claro está. Hace periodos que personas que han muerto de muertes trágicas. Carlos David, yo siempre me voy del lado de la misericordia de Dios. Yo no digo de que se va a salvar, de que se va a perder. Solamente la salvación depende de Dios. De Dios. Porque yo no voy a ir allí a decir a esa gente, esa persona se va a quemar en el infierno, porque no voy a estar No tenemos esa autoridad. Del lado de la misericordia, yo digo, no sabemos cuando esa persona se fue su aliento de vida, cómo estaba su relación con Dios. Porque lo que se pierde lo último es la relación con Dios, aunque esté en un estado comatoso. Hay una relación con Dios. Y si en ese momento esa persona le dice al Señor, porque eso lo sabe Dios y Él nada más. Por eso, y me voy del lado de la misericordia, de ese lado, de que solamente eso depende de Dios. Porque no voy a decirle allí, murió una vez trágica, eso se lo va a llevar el diablo. Tenemos el caso, para eso tenemos el caso del ladrón en la cruz. Sí. El último momento. El caso del ladrón en la cruz nos demuestra que hay particularmente, muchos de nosotros vamos posiblemente pendiendo de un hilo siempre, y al último momento, a lo mejor en ese momento, hemos podido reconciliarnos con Dios. La Biblia nos da lecciones de todo para que no haya desesperación en nuestro corazón. Claro, aquí nosotros lo que queremos entender es lo que la Biblia enseña con respecto al estado de los muertos y cuál es el peligro de creer lo contrario. Que lo que estábamos hablando es creer entonces el engaño que precisamente Satanás quería inducir en la mente de Eva. ¿Qué es que qué? Seréis como qué. Que con que Dios ha dicho que no, primero, y obviamente con premisas falsas, pero fue un engaño, la fue llevando. Con que Dios ha dicho esto, con que Dios ha hecho lo otro, sabe Dios que va a ser qué, como dioses. Y ese es el primer engaño. El primer engaño. Si yo creo en la inmortalidad del alma, el primer engaño que yo estoy tragándome es que yo soy como Dios. Entonces, ¿para qué yo necesito de Dios? Yo no necesito de Dios porque yo soy inmortal. Fíjate lo que está detrás de todo eso. Satanás invita a Adán y a Eva a que crean la mentira de que ellos pueden ser dioses. Que era a lo que aspiraba Satanás. ¿Hacer qué? Igual a Dios. Y sentarse en el trono de Dios. Él no lo pudo hacer, pero quiso incitarlos a ellos a que lo creyeran y a que lo ambicionaran. Siendo seres perfectos, no era cualquier ambición, era ser superior a lo que ellos tenían. Así que tengo que ir ya hace ratito cortando aquí, déjame darle un momentito más. Toda persona sincera admitirá que por lo menos algunos de estos fenómenos, ¿verdad?, son falsos, pero que otros no lo son. ¿Verdad? En cuanto al espiritismo, que estábamos hablando de eso, y vimos ahí acerca de la primera mentira de Satanás que les adelanté en Génesis 3:4. Y ese fue el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. Y ahora mismo, cuando nosotros estudiamos las religiones del mundo, todas las religiones, miren, no existe, he visto varios documentales y prácticamente le puedo hablar de las religiones más grandes del mundo, todas creen en la inmortalidad del alma. El islamismo cree en la inmortalidad del alma. Usted muere y usted va, si usted es un hombre y fue un mártir, pues usted sabe que le espera ya un paraíso con 7 doncellas y ese tipo de cosas, eso, ¿verdad? Pero existe, ellos creen en la inmortalidad del alma, es decir, que usted después de muerto, usted va a otro lugar, a otro estado. El hinduismo cree lo mismo, las religiones más grandes, el budismo cree también lo mismo, que hay un tipo de, obviamente usted en el caso del hinduismo hay un tipo de reencarnación. Hay una diferencia entre budismo y hinduismo en cuanto a ese asunto, pero yo no voy a entrar en eso ahora y tampoco soy experto en el tema. Pero todos ellos hablan siempre, todas las religiones orientales, de que después que usted muere, usted pasa a otro estado, Así que no importa el estado que sea, todas creen en la inmortalidad del alma. De hecho, en el cristianismo ahora mismo en Puerto Rico, les puedo hablar, en nuestra sociedad puertorriqueña,
la única denominación considerable que no creen en la inmortalidad del alma, aparte de los adventistas del séptimo día, son los testigos de Jehová. En este tema, los testigos de Jehová creen como nosotros también. Muy bien. Así que vemos la advertencia, ya estoy terminando con esto, que la Biblia nos dice claramente que los muertos que nada saben, descansan inconscientes en la tumba, pero más allá, la Biblia también prohíbe firmemente cualquier intento de comunicarse con los muertos o el mundo espiritista, y conocemos, ¿verdad?, la historia de lo que ocurrió con Saúl, ¿verdad?, al tratar de consultar a la pitonisa de Endor. La Biblia registra diversas actividades espiritistas, desde los magos de Faraón y los magos, astrólogos y adivinos de Nínive, Babilonia, las brujas y Midian de Israel, y en todo lugar la Biblia condena estas prácticas. Están prohibidas terminantemente en la palabra de Dios y en una forma bien, usted sabe que hay cosas que en la Biblia como que las prohíbe y otras. En la Biblia hay ciertas cosas que son abominación a Jehová. Es decir, son pecados del mayor nivel que un ser humano pueda cometer. Cuando un ser humano, aunque todos los pecados, ¿verdad?, si uno no confiesa, no importa el pecado que sea, ¿verdad?, es pecado, pero la Biblia no tipifica a todos los pecados de igual manera. En la Biblia hay unos pecados muy particulares sobre los cuales Dios, hay una gran, que son abominación para Dios. Bien, y tienen consecuencias muy severas en la palabra. Satanás se apresta finalmente a usar esto como un engaño final, y esa es la razón de la presentación de esta noche, hermanos, porque se apresta a usar grandes señales y milagros en su esfuerzo final para engañar al mundo. Podemos concluir que la primera muerte es lo que toda persona, excepto los que son trasladados, experimentamos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo la diferencia entre la primera y la segunda muerte. Pero me quiero quedar aquí, con esto termino. Hay un engaño final, sabemos y hemos estudiado en las profecías. Ahí tenemos Apocalipsis 16, 13 y 14, 13, 13 y 14, y sabemos que habrá un intento de engañar al mundo entero. Y uno de los grandes engaños que va a utilizar el enemigo va a ser el espiritismo. El espiritismo tiene como base fundamental la creencia de que el alma es inmortal. Si usted le quita a un espiritista la creencia de que el alma es inmortal, se muere el espiritismo, porque esa es su base. Y de eso es que venden también. Si usted va a un centro espiritista, ¿cuántos han visitado un centro espiritista aquí? Yo he visitado uno, no para consulta, pero los he visitado. Yo tenía mi mejor amigo cuando estábamos en la escuela superior, su abuela tenía uno, ella era, no sé cómo le llamaban, espiritista. Y usted va, de hecho sí es como una iglesia, de hecho va mucha gente allí, y le voy a decir una cosa, si usted cree que esto es un asunto de pobres, se equivoca. Cuando yo iba domingos allí, que íbamos allá, porque la casa de él estaba detrás del centro y la casa de la abuela estaba al frente, el centro quedaba en el mismo medio. Y había que ver los Mercedes-Benz que habían allí al frente del centro espiritista, ¿sabes? O sea, que esto no es un asunto de gente que no tiene. Hay gente que tiene mucho dinero y consultan. No solamente espiritistas, consultan. Yo tengo un compañero que es santero, abogado. Y doña Miguela, doña Jacinta, que no sabían leer ni escribir y hacían obras. Hoy en día no son doña Jacinta y doña Dominga. Hoy en día son los doctores en psicología, los doctores en parapsicología, la gente que... el diablo ha trabajado de una manera diferente. Y la gente dice, si ese es doctor en esto, tiene que saber mucho. El enemigo lo tiene como quiera, atrapado. Y es así, y las experiencias, entonces tenemos que tener cuidado con las experiencias sensoriales. Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber visto una señora allí, y aquella señora empezó, era una cosa que verdaderamente, son cosas que nosotros los muchachos le dicen creepy, porque realmente, ahora miren qué interesante, porque usted va a ver que si usted cree entonces en la inmortalidad del alma, usted va a ver en el altar, que usted va a ver en ese altar, aquellos que han ido a un centro espiritista, pues usted va a ver el indio,
porque está el espíritu indio, ve santos, ve a Santa Bárbara, ve diferentes tipos de velas, ve comida, porque si usted cree que el muerto, los que creen que los muertos rondan o que andan, ¿qué hacen? Usted ve que ella le sirve, porque yo lo vi, le servía comida y usted veía comida, cigarros también, cigarros, yo me acuerdo uno que se llamaba el queco, yo no sé si ustedes han visto el queco, ¿saben lo que es el queco? ¿Nunca han visto eso? Bueno, pues entonces no conocen mucho el espiritismo entonces, pero qué bueno, amén. El queco es un muñeco que es como así, como un muñeco gordito, tiene una boquita y se le prende un cigarro. Y se le prende un cigarro a ese queco y la gente le pide peticiones, mayormente para los que juegan. Pero hay de todo. ¿Pero por qué hay de todo? ¿Por qué hay tanta cosa? Por una idea, por un engaño. Todo eso se basa en la doctrina de la inmortalidad del alma. No le estoy contando esto, ¿verdad? Para que simplemente sea algo cojoso, aunque lo pueda hacer. Es que todo está basado en eso. Si usted le quita eso, no queda nada. No queda nada. Porque está basado en que el alma es inmortal. Así que el Señor, ¿verdad?, nos previene, nos está previniendo a través de la Escritura que tengamos mucho cuidado y que estemos muy claros en esto, ¿verdad? Que no hagamos repetición de los conceptos populares que muchas veces escuchamos, lo vemos en televisión, lo vemos donde quiera, pero que no están avalados por un así dice Jehová. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con un himno. Sí, pastor. Y aquí está Joy y Leslie, que yo siempre pido que yo soy el último que voy a hablar en el sepelio. Yo digo que hable todo el mundo y yo soy el último que hablo. Y he tenido problemas, ¿sabe?, con los de las funerarias. Sí, no, sí. porque nosotros no. Aquí el último que voy a hablar soy yo. Porque lo que se queda es lo último que se dice. Y si yo tuve un mensaje de que esperanza y esas cosas, viene aquel y dice, se levanta y dice, porque yo ahora mismo está en el cielo mirándome a mí. ¿Y qué es lo que se fue la gente pensando? ¿Sí? En eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando... Joy, ¿te acuerdas? Más que se lo dijo, quiso terminar la persona ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los servicios allá en la funeraria. El pastor decía, no, yo termino último, usted habla y yo termino último. Hizo su parte, de momento ya agarró el podio y siguió hablando de ellos. Pero, sí. Y trae, ¿sabes una cosa? Trae consuelo porque, mire, a veces me preocupa un poquito lo que yo veo a veces en Facebook y ponen algunos hermanos míos. Como si la persona los estuviera leyendo. Yo sé que a veces hay unos sentimientos, ¿verdad? Digo, podemos hablar en memoria de, no hay problema con eso. Pero que tengamos bien claro eso, porque podemos abrir una puerta peligrosa. Sobre todo si estamos en depresión, si estamos tristes. Son momentos bien difíciles, donde quisiéramos poder escuchar la voz de ese familiar en nosotros, ¿verdad? Y uno poder, ¿verdad? A veces uno visita las tumbas, ¿verdad que sí? Y uno está allí y uno quisiera poder decir que si yo pudiera hablar y que me pudieran contestar, ¿verdad? No es fácil perder un ser amado, un ser querido. Y es duro saber que esa persona, ¿verdad?, descansa, ¿verdad?, y no nos puede escuchar. Y es muy bonito y halagador cuando se dicen todas estas cosas, que está en el cielo, que te está mirando a mí. Muchas personas, ¿verdad?, que me han dicho, mira, no, pero tu mamá que está desde allá arriba en el cielo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo cual muchas veces cuando uno ha estado desligado de los caminos del Señor dice, no, ojalá no me estuviera mirando, porque imagínate, ¿verdad? Eso no suena tan... Pero tenemos que tener mucho cuidado porque inclusive hasta canciones cristianas, yo he escuchado que a veces ponen y hay canciones como que hablan de que la persona... Y tenemos que tener cuidado porque no sea que nosotros abramos la puerta a un mal que realmente no nos ayuda a la larga. Yo creo en lo personal, ¿verdad? Es la contaminación de la persona. En cuánto tiempo pasamos expuestos a todas esas cosas. Y como dice el pastor, lo último que se dice es lo último que se queda. Sí. Muchos de nosotros quizás asisten a la iglesia una vez a la semana o 2 veces como mucho. Y lo que se recibe acá versus lo que
se estudia en el hogar versus lo que recibimos en la calle, en las redes sociales, en el televisor, cuando vamos a de compra, es tanto que humanamente estamos tan contaminados que hasta sale natural. Ujú. Entonces, pues, la guerra tú la ganas como, pues, armándote de las cosas que combatan todo eso. Ujú. Y realmente muchos de nosotros estamos desarmados en todo esto, ¿verdad? Como el mundo está corriendo hoy día. Y como tú dices, a veces es triste ver hermanos que descansen en paz, que sé que estás allá arriba o que estás en un mejor lugar. Y a veces es fuerte porque ya el mundo lo ve normal. Yo lo he leído Pero se esconde, ¿verdad? de miembros de la iglesia Y yo creo que que- llevan tiempo, Y yo creo que eso es lo que el están en enemigo un mejor quiere. lugar. El enemigo quiere disfrazar las cosas y inconscientemente, ¿verdad? Ujú. Trabajándola con la conciencia, Sí, sí. se cuelan las palabras, se cuelan las palabras no tanto, los pensamientos y el ideal, ¿verdad? Que está escrito ya en la Biblia. Así es. Vamos a, bueno, ahorita cuando terminemos el himno, hay unas personas que por internet nos han pedido oración, ¿verdad? Y queremos aprovechar. No son muchos los nombres, ¿verdad? Hay varios, pero no son, por lo menos mencionarlos, que ellos sepan que vamos a estar orando por ellos ahora, ¿verdad? En este momento, los que nos están viendo, ¿verdad? A través de la internet. Vamos a cantar el himno 505, que es una pregunta. A veces lo leemos como si fuera una expresión, pero realmente o una aseveración. Realmente es una pregunta. ¿Nos veremos junto al río? El 505 del himnario anterior. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del